Vamos a tratar de abarcar en esta conferencia quizás el aspecto más controvertido de la última década, pero en que finalmente estamos logrando muchos avances que los podemos evaluar cotidianamente y que realmente están revolucionando el enfoque del cáncer de páncreas localmente avanzado en todo el ámbito quirúrgico y fundamentalmente en el ámbito oncológico. Comienzo con un caso. La mamá de un amigo mío había quedado viuda 3 meses antes. Su marido había sido diagnosticado 6 meses antes con un cáncer de páncreas y tuvo una sobrevida global de 3 meses post-diagnóstico. Y ella debuta con un síndrome con ictericia, con un tumor grande en la cabeza, y como vemos acá, este tumor pasa por debajo de la raíz del mesenterio, envolviendo desde abajo toda la vena y la arteria mesentérica. Este tumor fue declarado desde el punto de vista técnico como localmente avanzado. Y en el año 2013 le hicimos un esquema de neoadjuvancia, que era el estándar, un esquema basado en gemcitabine. Nosotros generalmente le habíamos usamos mucho el oxaliplatino asociado. Y terminado la quimioterapia, le hicimos radioterapia de consolidación. Y el resultado fue bastante bueno. Como ustedes ven acá, queda un tejido fibroso debajo del confluente mesentérico, del compás aorto mesentérico. Y la exploramos y fue una resección interesante, ¿no? Porque realmente tenía márgenes negativos, había tenido una gran respuesta en la biopsia a eh, al componente tumoral residual, con un grado de regresión tumoral, como se dice en un momento, grado 2, ¿no? Que tiene respuesta significativa. Bueno, la mujer anduvo bien, estuvo desde 2013 hasta el 2020 en sus controles. 7 años después se le encuentra una lesión en el pulmón, se controló durante un año, como creció 1 o 2 milímetros, se decidió hacer una resección por toracoscopía y se encontró una metástasis, única metástasis certificada por PET, y la mujer se encuentra hoy ya 8 años libre de progresión con un tumor de un curso bastante indolente a pesar de la agresividad local con que empezó. Hace 2 años tuve la oportunidad de tratar a este paciente que diagnostica con un tumor resecable. Como ustedes ven acá, la flecha blanca muestra el tumor y la colorada muestra el surco intravascular completamente respetado. El paciente se opera en marzo del 2018 y 2 meses después se reestadifica para empezar la quimioterapia y aparece un marcador de 5000, o sea, 19 de 5000, empezó a hacer fiebre, y viene con estas lesiones que no sabíamos si eran abscesos o tumores y se certificó que eran metástasis del adenocarcinoma pancreático. Este paciente tuvo una supervivencia global de 4 o 5 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de que no todas las enfermedades son distintas y el cáncer localmente avanzado también parece tener algunas características propias. Este es el estudio de Fernández del Castillo que empezó a, a incentivarnos a los cirujanos de que no estaba perdido todo cuando un paciente tenía invasión tumoral. Fíjense el esquema que usaron ellos, ya un esquema más moderno. Pacientes con enfermedad localmente avanzada, se le hicieron 8 ciclos de FOLFIRINOX. Esto fue seguido de quimiorradiación con 5-fluoracilo y lograron 60% de resecciones quirúrgicas después del tratamiento. Pero lo más interesante de esto es que hicieron un estudio de caso control para ver cómo había sido la supervivencia alejada de estos pacientes y la compararon con la supervivencia alejada de un pool de pacientes que fueron declarados resecables en la primera consulta y operados y que hicieron después la quimioterapia ayudante, ¿no?, correspondiente. Y miren cómo en la curva superior, la que marca mejor sobrevida era de los pacientes que habían debutado con enfermedad localmente avanzada, con respecto a la curva de sobrevida de los pacientes resecables. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la biología del cáncer de páncreas va mucho más allá de la morfología. Entonces, ¿cómo se puede entender hoy al cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas sin duda que tiene un componente genético importante en la mutación, pero a diferencia de otros tumores, el ambiente en el cual el tumor crece, todos los cambios locales que se generan, todos los cambios
fenotípicos y ya no genotípicos son los que le van a dar las características biológicas y las características del comportamiento y fundamentalmente también los mecanismos de sensibilidad o resistencia a los tratamientos. Entonces, el desafío que se viene es la epigenética, ¿no? El terreno de la epigenómica como la base de entendimiento del comportamiento de un cáncer y cómo el cáncer de páncreas de repente hacer múltiples gradientes moleculares, como se llaman ahora. Estas piezas de biopsia son estudiadas de muchas maneras y ahí tenemos a Juan Giovanna, que seguramente muchos lo conocerán, que es un argentino que se fue a vivir hace muchos años a Marsella, que lidera un laboratorio de cáncer de páncreas que está estudiando básicamente esto, ¿no? Todos los cambios epigenéticos que condicionan que uno pueda hacer gradientes sumando múltiples variables continuas, donde lo colorado a la izquierda es el tumor más agresivo y lo azul a la derecha el menos agresivo, y cómo estos gradientes moleculares es como meter todas las variables en un pool y sacar una conclusión, y ese gradiente tiene correlación exacta con los niveles de supervivencia alejados de estos pacientes. Pero mientras tanto, ¿sí? Mientras esperamos que una simple biopsia nos pueda condicionar a qué paciente tratar, cómo tratar y con qué expectativas tratar, tenemos que seguir atendiendo a los pacientes que consultan en nuestra institución. Entonces, en los pacientes con enfermedad localmente avanzada, como vemos acá, se diagnostican cuando los pacientes tienen compromiso básicamente del territorio arterial. El territorio venoso también puede condicionar enfermedad localmente avanzada, pero el territorio arterial es el que más condiciona hoy en día los criterios de irresecabilidad. Y estos pacientes con enfermedad localmente avanzada son los que están hoy en día en la palestra en todos los congresos de páncreas, ¿sí? Cómo rescatar a estos pacientes, cómo tratarlos, cómo tomar decisiones y cómo no caer en la rápida tentación de declarar a los pacientes con una enfermedad irreversible y mandarlos solamente a cuidados oncológicos o paliativos. Y ya hay una tendencia bien clara, y está demostrado por muchas series, que si ustedes tienen un paciente con enfermedad localmente avanzada y lo someten a un tratamiento multiquimioterápico seguido de resección, la supervivencia alejada es mucho mejor que si no hiciéramos la cirugía. Esto se demuestra acá, donde la curva superior punteada es la supervivencia de los pacientes que fueron eventualmente rescatados versus los que solamente fueron a quimioterapia. Y hasta hace poco, estos pacientes, como yo mostré al principio, se basaba su recuperación en protocolos basados en gemcitabine, pero esto ya ha cambiado y con las modificaciones que se han hecho al FOLFIRINOX y la aparición del nab-paclitaxel, hoy en día los esquemas más utilizados son estos dos. Sin duda que el nab-paclitaxel tiene un costo que en muchos lugares puede ser limitante, y el FOLFIRINOX tiene la desventaja de la infusión del 5-fluorocoorina, que se tiene que hacer en infusión de 48 horas, porque si no la toxicidad es muy alta, y hace que, bueno, cada uno tenga sus pros y sus contras, ¿sí? Pero son los estudios, los esquemas estándares de quimioterapia hoy. Y también es saber que no todos los pacientes van a tener la respuesta al mismo esquema. Y esto tiene alguna implicancia. La primera implicancia es, como salió en este paper de Heidelberg de 2016, es que no importa con qué esquema respondan, pero sí importa que respondan. Entonces, si uno tiene un paciente que responde a la gemcitabine y se puede rescatar, el pronóstico va a ser tan bueno que el paciente que respondió al FOLFIRINOX o al nab-paclitaxel. Lo importante es la respuesta seguido de resección. Y también es importante saber que hay pacientes que son mucho más sensibles al FOLFIRINOX y otros son más sensibles al nab-paclitaxel. Y si bien el estándar casi del mundo es empezar con FOLFIRINOX, en caso de progresión, como muestra este estudio del MD Anderson, se puede virar a nab-paclitaxel e inclusive tener una respuesta, y esta respuesta puede ser inclusive de un paciente que sea rescatado, y el rescate en estos casos tiene tan buen pronóstico como aquellos pacientes que fueron tratados con un solo esquema de principio, ¿sí? Pero ¿cuál es la dificultad que nos enfrentamos nosotros cuando hablamos de respuesta? La respuesta para evaluar que un paciente sea candidato a cirugía. Y acá empezamos con alguna dificultad en la evaluación. Entonces, cuando hablamos de respuesta, tenemos que ver qué consideramos respuesta.
Y lo que nosotros vemos es que si uno hace un tratamiento neoayudante, la certeza diagnóstica, la certeza de resecabilidad brindada por las imágenes habituales baja del 83% en pacientes vírgenes de tratamiento al 58% en pacientes con tratamiento. ¿Y eso por qué? Porque de repente la imagen que persiste no cambia mucho con respecto a la imagen original, pero todo ese tejido que uno ve tiene reemplazo tumoral por fibrosis y estamos viendo tumores con alta respuesta biológica, pero con poca respuesta en las imágenes. Y eso está muy bien estudiado, de que es muy difícil establecer realmente la respuesta. La respuesta en las imágenes solamente va a ocurrir en menos del 20% de los pacientes que tienen respuesta biológica. Si uno agarra las piezas de biopsia y la compara con radiología, solamente en un 20% de los pacientes van a tener disminución del tumor. El otro 80% de las respuestas se ven en la biopsia y no en las imágenes. Entonces, las dificultades que vemos nosotros es evaluar después de un tratamiento si esta imagen tumoral que cabalga sobre el tronco celíaco es vital o es residual, o esta imagen debajo del surco mesentérico, o estas imágenes que confluyen en el tronco celíaco y la vena porta. Entonces, si las imágenes no nos van a dar un claro panorama de a quién rescatar, ¿cómo podemos predecir a quién operar? Y lo que tenemos que entender es eso. Si un paciente no progresa, ya es candidato, la respuesta radiológica no es lo habitual, y empezamos a tener factores como el CA19-9. ¿Sí? Si un paciente debuta con un CA19-9 elevado y durante el tratamiento el marcador cae, después veremos si hay algún punto de corte o no, eso ya es factor pronóstico de respuesta. El tamaño también es factor pronóstico. Si el paciente tiene un tumor muy grande, quizás no influye tanto en la respuesta, pero sí en el pronóstico. No hay que dejar pasar mucho tiempo, porque tampoco es bueno tener la reprogresión del tumor después de la respuesta. Y podríamos empezar a ver que el PET-TC, que antes estaba bastante denostado, puede tener cierto valor en la toma de decisiones. Y acá un ejemplo muy importante como un tumor con respuesta en el marcador rescatado, que es la curva azul, tiene mucha mejor supervivencia alejada que un tumor que no haya tenido respuesta en el marcador. Entonces, de nuevo, si la imagen no cambió, pero el marcador subió, ese paciente quizás no sea beneficiado de la resección. La otra cosa es lo del PET. ¿Sí? Si bien el PET en un momento sabemos que la inflamación de la quimioterapia y la radioterapia podían generar confusión, si un paciente tiene respuesta en el PET, como en este caso, donde tenemos un PET que no capta después de un tratamiento completo, esto también podría ser un predictor de respuesta y predictor de buen pronóstico. Entonces en estos pacientes podríamos poner todos los intentos para rescatarlo quirúrgicamente. Y otra cosa importante saber es que muchas veces cuando tenemos un gran componente local, después de la quimioterapia nosotros hacemos radioterapia y de nuevo, no esperar que la radioterapia disminuya el tamaño del tumor, no va a traer generalmente cambios biológicos, pero lo que sí puede traer son cambios morfológicos, pero sí puede traer cambios biológicos y generar que el paciente tenga mucho mejor pronóstico. Entonces, finalmente, no deberíamos operar a pacientes que progresan, pero sí deberíamos operar a pacientes con morfológicamente enfermedad estable, pero que también tenga un punto, una respuesta en el marcador tumoral. Se habla de un punto de menos de 200, pero creo que esto es aleatorio, ¿no? Porque menos de 200 post-quimioterapia puede ser factor pronóstico, pero si el paciente viene de 5000 y tiene 300, 400, creo que quizás también todos lo operaríamos. Acá unos ejemplos, ¿no? De pacientes que tienen enfermedad residual después de la quimioterapia. Acá tienen toda la arteria mesentérica superior cubierta y ese tejido que cubre la arteria mesentérica superior es la flecha negra. La flecha negra es toda esa cáscara fibrótica que tiene el paciente y que uno tiene que pelar con electrobisturí, con bisturí bipolar o con elementos de energía. Pero esta mujer lleva ya 3 años sin progresión, ¿no? Y esa cáscara que se ve en las imágenes persiste en todos los controles por imágenes, ¿sí?
Tenemos pacientes como esta paciente de 48 años, que se ve acá perfectamente como el tumor invade todo el surco intravascular, el PET que certifica la enfermedad solamente en el páncreas, y después de la quimioterapia y la radioterapia quedó un segmento de tumor localizado en el surco intravascular, y finalmente en la cirugía muestra que ese tejido que estaba entre la vena y la arteria, fibrótico cortado con el electrobisturí, fue negativo para células atípicas y esta mujer quedó R0. ¿Sí? Vivió un poco más de 2 años y monedas después del diagnóstico. Esta es otra mujer con un tumor extenso, gran componente, como ven ustedes acá, a lo largo de toda la cara lateral de la vena mesentérica y la cara anterior de la arteria mesentérica. A los 3 meses de FOLFIRINOX el tumor sí se redujo. De los 6 meses prácticamente no había quedado tumor visible, se operó, una gran respuesta tumoral con márgenes negativos. Otro paciente con 72 años, fíjense la extensión del tumor a lo largo de toda la cara lateral de la vena mesentérica y después de realizar neoadjuvancia, acá ves un cambio de monta, ¿no? Hicimos FOLFIRINOX y tuvo que suspenderse. El paciente se cambia el esquema gencitabina y oxaliplatino. Evolucionó bien, hizo una CB, pero realmente no tuvo secuelas. Y finalmente de FOLFIRINOX pasamos a gencitabina y oxaliplatino. El paciente tuvo una respuesta no mayor, pero tuvo respuesta. Fíjense que tienen acá todavía contacto con el surco vascular. Pero lo importante es que se pudo hacer una resección de la vena porta y el paciente de nuevo tenía una gran respuesta tumoral después de la quimioterapia. ¿Sí? Otro paciente que tiene un tumor, acá es un caso más extremo, extenso, compromiso del tronco celíaco, casi hasta el pilar diafragmático. Este paciente hace unos años quizás y hubiéramos intentado una cirugía de Appleby de primera instancia. Nosotros lo que hicimos fue hacerle una ayudancia, hacerle un filtro biológico. Si vamos a embarcarnos en semejante cirugía con restricciones arteriales, por lo menos que la enfermedad nos demuestre que estamos en condiciones de afrontarlo, ¿sí? Y esta es la imagen post-quimioterapia y radioterapia. Este paciente fue hecho una cirugía de Appleby, de nuevo, con extensa respuesta tumoral, pero con un ganglio en la arteria hepática positivo. Entonces, el gesto, cuando uno va a explorar, quizás el más importante, es empezar la cirugía con la movilización y la exposición de la arteria mesentérica. Uno va a empezar desde la raíz del duodeno, va a llegar a la arteria. Si hay un tejido fibroso íntimamente adherido a la arteria, se hace una muestra con bisturí frío. Si esa muestra es positiva, se acaba la cirugía. Si es negativa, seguimos. Entonces ahí movilizamos toda la arteria mesentérica en el borde inferior, ahí vemos la vena mesentérica inferior al lado, y después hacemos la maniobra de Kocher, vamos al ángulo, ¿no? al compás aortomesentérico, buscamos la arteria mesentérica y la disecamos. Y así tendría que quedar esta cirugía después de realizada. Los pronósticos por rescate, estamos tratando de entender qué paciente va a andar bien y qué va a andar mal. Los pronósticos generalmente son como la general de la ley, ¿no? Cuanto más chico sea, cuanto mejor sea el TNM y mejor respuesta tenga y menos ganglios tenga, mejor. Y quizás algunos pacientes con muy mala respuesta o con ganglios positivos sean candidatos a un esquema alternativo de quimioterapia postoperatoria, pero eso no está establecido. ¿Se debe fraccionar el tratamiento? ¿Se debe hacer la mitad antes y la mitad después? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que si el paciente es localmente avanzado hay que hacerle todo antes, porque es la única chance que tenemos de negativizar ese tejido tumoral. Y acá vemos cómo, ¿no? la respuesta, los 6 meses de quimioterapia es un gran indicador de sobrevida en los dos cuadros de arriba. La disminución del CA-19-9 es un gran marcador pronóstico de sobrevida y una respuesta patológica en la biopsia es un gran marcador también de pronóstico de sobrevida. Entonces, el haber completado la quimioterapia es un gran factor para entender cómo tratar a estos pacientes. Para terminar, ¿qué estamos tratando? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el enfoque que tenemos que tener hoy de un paciente con un cáncer de páncreas? Yo les dejo solamente un pensamiento de un gran cirujano oncológico, Blake Cady, que él decía que en el cáncer la biología es el que manda, la biología es el rey. Seleccionar adecuadamente los pacientes es la reina, y todos los detalles técnicos quirúrgicos y grandes proezas quirúrgicas que nosotros hacemos
son solo príncipes y princesas del reino, que con frecuencia intentan derrocar a las poderosas fuerzas del rey y la reina, generalmente sin éxito a largo plazo, aunque con algunas victorias aparentes temporales. Entonces, lo que hemos invertido es que si vamos a incluir grandes gestos heroicos quirúrgicos en estos pacientes, creemos que lo mejor es empezar con el filtro biológico, con la selección, con la biología, con la quimioterapia, y de esa manera coronar quizás una biología favorable con un gesto quirúrgico importante y no hacer grandes proezas quirúrgicas en pacientes que tengan un pronóstico de vida realmente ominoso. Muchas gracias por la atención.